Bueno, vamos ahora sí con la segunda nota, comentario cortito primero inicial de lo más relevante del Congreso de Derecho de Seguros. Por ejemplo, estuvo la mesa de debate sobre fraude en seguros, experiencia internacional, que estuvo la doctora Fabiana Compiani. Hubo una primera conferencia interesante a cargo del doctor Daniel Pizarro acerca de las obligaciones de dar moneda nacional y extranjera en un ámbito inflacionario. Él viene de España, pero bueno, justamente hablar en este país del problema o el contexto inflacionario, que más que bien analizado el caso. También estuvo, como decía, la presentación del libro sobre la ley de seguros comentada de los doctores Waldo Sobrino, Gaba y Cerda. Y al día siguiente, un panel a cargo del doctor Miguel Piedecasas, seguro y daño punitivo, uno de los temas que hemos comprometido al doctor Piedecasas para charlar en este programa. El proyecto de Código de Defensa del Consumidor en el ámbito del seguro, muy relevante, a cargo del doctor Rodrigo Vázquez Ferreira. Eso es de lo que puedo adelantar en este tramo. Como les contaba, estuve participando de la Comisión de Seguro de Responsabilidad Civil, la más numerosa de Derecho de Responsabilidad Civil. La misma estuvo a cargo del doctor Martín Argañeras Luque, socio del estudio Allende Brea. Con él le pedí una especie de resumen y reflexión de lo más relevante que se había tratado, así que ahora vamos a escuchar esa nota. Martín, un gusto haber compartido este congreso con vos, ya casi terminando. Contanos desde tu óptica cuáles han sido las temáticas más importantes que se han tratado primero en las disertaciones de los invitados y de los... Bueno, gracias Fernando. Mirá, en líneas generales me parece que la gran problemática que trajo más ponencias y que generó mucho más debate está vinculado a lo que son las sumas aseguradas, ¿no? La actualización o no de la suma asegurada, el respeto de los límites de las sumas aseguradas o no. Me parece que eso, en virtud del contexto que está viviendo nuestro país y muchas veces la desactualización de estas sumas aseguradas por un lado, por otro lado la actualización que realizan los tribunales, está generando una situación un poco compleja en el mercado asegurador porque se están reiterando y repitiendo o volviendo bastante comunes condenas en exceso de los límites, ¿no? Por lo menos en tribunales inferiores. No así quizás en el alto tribunal o en la Corte Suprema de Justicia, dicho con más propiedad. Entonces, me parece que este es el punto central. Y me parece que es un punto que preocupa tanto a los que opinan de un lado como a los que opinan del otro lado. Ambos me parece que tienen un punto de razón, porque obviamente las indemnizaciones que se establecen o las sumas que se establecen en los seguros quizás están siendo muy bajas, pero por otro lado el aceptar condenas en exceso de la suma te genera un desequilibrio en el mercado y te rompe esas ecuaciones que todos conocemos que en definitiva hacen que este mercado funcione, ¿no? Y muchas veces, si bien en el caso concreto una de estas soluciones parecería ser justa o parecería ser, razonable, lo que no se toma en cuenta, los jueces no toman en cuenta es cómo esto impacta en el mercado asegurador y cómo al final del día, sin que se den cuenta, esto impacta en los mismos asegurados. Y te pongo algunos ejemplos. Vos sabés que yo interactúo mucho con reaseguradores y veo a los reaseguradores muy preocupados por esto, ¿no? Al punto de decir, vamos a seguir acompañando estos contratos, esta modalidad de contratos que en definitiva en algunos casos nos están obligando a pagar en exceso de lo que se pactó a nivel reseguro. Por ejemplo, es una cuestión, ¿no? Me acuerdo también unos años atrás donde o en el tema de transporte público pasajeros, algunos reaseguradores por distintos fallos dejaron de acompañar a los trenes, y cuando tuvimos al aseguramiento de los trenes en materia de responsabilidad civil y cuando tuvimos el siniestro de 11, los trenes no tenían una cobertura suficiente como para terminar de indemnizar a todas las víctimas, con lo cual al final del día es el mismo Estado quien, teniendo la posibilidad de transferir riesgos a una aseguradora, se tuvo que hacer cargo de lo que es toda esa indemnización. Entonces, si se continúa esta tendencia con estos fallos, me parece que esto al final del día va a repercutir en todos, ¿no? Y va a encarecer las primas y algunos riesgos van a quedar sin cobertura de reaseguro, que es lo que permita al final del día que se puedan hacer determinados seguros o dar determinadas coberturas acá en el país, ¿no?
habiendo seguido durante varios años este congreso, es el primero que participo en forma presencial, pero leyendo los distintos trabajos de las ediciones anteriores, me queda para mí como que viene ganando ineludiblemente fuerza la teoría de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al contrato de seguros, al menos en gran parte de sus condiciones, cuando hoy el nuevo código habla del deber de informar y de una cantidad de obligaciones que, de alguna forma, insisto, están poniendo más sobre la palestra a la Ley de Defensa del Consumidor sobre el seguro, y que obviamente eso trae una gran cantidad de consecuencias sobre el mercado. Sí, eso está pasando, es una realidad, no solamente pasa en Argentina, está pasando en muchos países de la región y países también mucho más desarrollados en este tipo de cuestiones que nosotros, pero me parece que la diferencia es que en esos países que también está pasando, al menos se respetan las cuestiones que ya hablamos recién de los límites, la oponibilidad o no del deducible si está establecido en la póliza, o la oponibilidad, perdón, del deducible. Entonces, me parece que la consecuencia de todo lo que está ocurriendo y otra de las conclusiones de este Congreso es que se necesita algún tipo de solución legislativa para atacar todos estos ítems, porque si no, lo que va a terminar ocurriendo es que, bueno, la ley actual va a quedar absolutamente en desuso, se va a condenar, o nos podemos ver inmersos en una situación donde se termine condenando a una aseguradora por el simple hecho de ser una aseguradora, y una parte, digamos, mucho más fuerte que lo que son los asegurados cuando hablamos de personas humanas. Entonces, bueno, me parece que se está generando un poco un desequilibrio para el otro lado ahora, y este desequilibrio de alguna manera debería ser compensado. Y esa compensación me parece que debería venir de la mano de algún cambio legislativo que siente las bases y que mejore, digamos, muchos de los aspectos que han quedado por ahí viejos o poco claros, ¿no?, en cuanto a la interpretación. Y después también el mercado asegurador tiene que hacer un trabajo interno, me parece muy importante, en cuanto a sus wordings, clausulados y algunas certezas, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno lee una póliza de autos en Estados Unidos está escrito de una manera muy llana, muy lisa, muy simple, que cualquier persona lo puede entender, está escrito en primera persona, y prácticamente la póliza te tutea, digamos, cuando vos lees el texto. Entonces me parece que hay varias cosas para hacer de los dos lados, pero no creo que sea bueno tampoco bandearse para un lado y ya por el simple hecho que haya una aseguradora se condene, porque me parece que eso al final va mellando el sistema y al final del día termina impactando también a los propios asegurados sin que se den cuenta. Sí, pareciera que a veces los jueces no terminan de entender que un asegurador en definitiva lo que hace es administrar un fondo de prima de sus asegurados, que esa condena en exceso no va a repercutir al menos al principio directamente en el bolsillo de la aseguradora, sino en ese fondo administrado que puede perjudicar en definitiva al resto de los asegurados y también a algunos otros terceros que hoy tienen juicios con esa compañía, si esa compañía en definitiva cierra. Sí, no, bueno, es tal cual como vos lo decís, o sea, y hay muchos casos, o sea, cuando uno hace análisis económico del derecho te das cuenta que a raíz de estos fallos que generan desequilibrios ocurren cosas, todo tiene una consecuencia, quizás un juez no lo ve, quizás la gente normal, que no conoce de esto, no lo ve y no tienen por qué verlo, pero como te dije, los trenes se quedaron sin cobertura de reaseguro, con lo cual el riesgo tiene que ser asumido por la propia compañía local y por eso da coberturas muy bajas. Entonces cuando tenés un siniestro de envergadura como fue el supuesto de 11, digamos, no había una real traslación de riesgo, ese es un caso. Otro caso es producto del miedo de muchos aseguradores y reaseguradores de que se condenen en exceso los límites, seguros que deberían estar funcionando, que nos ayudan a toda la sociedad como los ambientales. Básicamente no hay una verdadera cobertura donde haya una verdadera traslación de riesgo, una cobertura de RC o una cobertura de property, digamos, mixta, para dar esa cobertura. Entonces, ante la falta de seguridad jurídica en estos puntos, bueno, es que genera esta incertidumbre y que muchos riesgos no se puedan asegurar en nuestro país. Y siempre digo lo mismo, y esto lo dice la gente que antes de invertir se fijan en 3 aspectos de un país. Uno es la seguridad jurídica, segundo es la educación y el tercero es la infraestructura. Si alguna de estas patas faltan, bueno, las inversiones no van a venir. Entonces me parece que hay que trabajar muy fuerte en estos puntos y lo que nos compete a nosotros en el tema de seguridad jurídica.
Martín, un gusto volverte a encontrar acá en este evento, haber compartido la Comisión de Responsabilidad Civil, así que gracias por estos minutos para nuestro programa. No, Fernando, un placer como siempre, encantado de hablar con vos. Gracias.